Hola chicos, buenas tardes y empezamos entonces con nuestra materia de literatura. El tema en general, el que abordaremos hoy es el siguiente. Contexto de la obra dramática del Renacimiento al, al teatro dramático. Bien, empezaremos a hablar como nuestro título lo menciona acerca de lo que fue la obra dramática del Renacimiento. Ya habíamos hablado de ello un poquito anteriormente. Y pues nada, lo vamos a abordar al teatro dramático, pero como es visto actualmente. ¿Sale? Empezaremos entonces con lo que es el teatro del Renacimiento. Como ya habrán visto ustedes en historia, en lo que es historia universal, sabemos que el Renacimiento es una época de grandes transformaciones culturales, sociales y políticas. Esta, esta parte de la historia se en los siglos XV y XVI principalmente. Fue un periodo de la transición entre la Edad Media y los principios de la Edad Moderna. Es decir, Edad Media, Edad Moderna y el Renacimiento se encuentra aquí. ¿Sale? Aquí es donde encontramos el Renacimiento que, como les mencioné hace ratito, comprende lo que son los siglos XV y XVI. ¿Por qué es tan importante lo que es el Renacimiento? Resulta que en la Edad Media fue una época de rezago tanto cultural, de rezago científico en relación al conocimiento. La gente estaba muy apegada a lo relacionado con Dios, a lo que decía la Biblia, a los sacerdotes y en general a la iglesia. Entonces, si nosotros juntamos todo esto con la nula capacidad para razonar, no la capacidad, más bien la, lo que surgía si tú te atrevías a em, ir en contra de estos ideales, que era prácticamente la muerte, situaciones como la Santa Inquisición, ahí se escribió medio raro, Santa Inquisición, que es donde llevaban a las personas herejes, es decir, si en la Biblia se decía que la tierra era de cierta forma, y mis investigaciones decían que era de una forma diferente, pues como lo decía la Biblia es porque así tenía que ser y yo estaba mal y por lo tanto estaba siendo hereje. Entonces me mandaban a la Santa Inquisición, que era como un juicio, que de juicio no tenía nada porque era prácticamente todo llevado por la iglesia, era el juez, ejecutor y verdugo, entonces prácticamente no había forma de librarse de ella. Era una época en la que las ideas, los nuevos conocimientos, la forma de ver la vida o la realidad distaban mucho de lo que ellos habían creído durante mucho tiempo. Entonces, el vivir en esas situaciones, en esas condiciones, y de repente despertar hacia la época del Renacimiento, donde ya podías expresar lo que habías investigado, ya podías tener una forma diferente de ver la realidad, fue un cambio muy abrupto y fue un parteaguas en lo que es eh, la situación, en lo que es en estas épocas. Entonces, el hombre se coloca en el centro del mundo desplazando a Dios y es por ello que se establecen diversos elementos, tanto
en relación al conocimiento, y el teatro no fue la excepción, fue una forma también de dar a conocer lo que estaba sucediendo en el mundo. ¿Sale? Em, para que una obra pudiese, me encantaría seguir hablando de lo que es la Edad Media y la Inquisición y todo ese tipo de situaciones, pero nuestro tema ahora se centra en lo que es el Renacimiento, ¿sale? En lo que es el Renacimiento y en lo que es la literatura, entonces nos enfocaremos de lleno a ello. Para que una obra pudiese representarse de manera fidedigna, se necesitaban conocer dos aspectos. Si tú vas a, por ejemplo, a una obra y habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero tú no sabes nada acerca de la Segunda Guerra Mundial, lo único que vas a ver es dos monitos ahí peleándose y ya, no vas a conocer el contexto de cómo se utiliza o qué es lo que está sucediendo realmente. Entonces debemos de conocer dos aspectos principales en una obra para poder entenderla de manera eh, completa. Estos elementos son los siguientes. El primero de esos elementos son los elementos intratextuales, es decir, los conocimientos que debes de tener respecto de la obra en sí para poderlo entender. ¿Sale? Imagina que esta es la obra, como te mencionaba hace rato, habla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces debes de conocer algunos aspectos dentro de lo que es la obra para que puedas entenderlo. En este caso se divide en situaciones como lo que son las acciones, los temas, conflictos sociales, económico, político y religioso. ¿Sale? Es decir, de lo que versa la obra, ¿vale? Si tú quieres ir a ver, reitero, una obra de la Segunda Guerra Mundial, pues debes de conocer algo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? O de cualquier otra índole, en este caso, situaciones sociales, económicas, políticas o religiosas. Si quieres ver algo acerca de lo que fueron las cruzadas, por ejemplo, necesitas saber qué fueron las cruzadas, en dónde se llevó a cabo, cómo funcionaba, etcétera, ¿sale? En este es en cuestión religiosa. El otro elemento que debemos conocer son los elementos contextuales, que estos tienen más relación que ver con no situaciones dentro de la obra, sino aquellos que están involucrados en la misma. Por ejemplo, el director o el autor, cuál es su forma de pensamiento. Imagina que en las cruzadas, que fue una guerra prácticamente entre religiones. Imagina que esta obra, el director es católico, entonces va a poner como los buenos a los católicos, si es que su ideología es de esa manera, ¿sale? O una persona que no cree que el nazismo o las muertes de los judíos hayan sido reales, pues lo va a representar de esa manera. ¿Okay? Entonces, las cuestiones intratextuales, lo que tiene que ver en la esencia de la obra o de lo que versa la obra, y los contextuales habla acerca de aquellas personas que se ven involucradas al momento de la elaboración de la obra. En este caso debemos conocer principalmente la biografía del autor. ¿Para qué? Porque esto nos va a permitir conocer su visión del mundo y los elementos de la vida social y la forma de expresarse. Debemos de conocer también la corriente literaria a la que pertenece.
el cual va a hacer referencia al lugar o entorno en donde se desenvuelve el autor. Esto influye demasiado. Una persona que vivió en la pobreza, por ejemplo, durante mucho tiempo antes de llegar al estrellato como director, por ejemplo, va a representar la pobreza de una manera un poco más apegada a lo que es la realidad, porque lo vivió, porque estuvo dentro de ella. Necesitamos conocer también el contexto social, político y económico. Esto ayuda a la creación de los personajes y a la temática de la obra. Un ejemplo de todo esto es William Shakespeare. Él fue hijo de un acaudalado comerciante, el cual cayó en la pobreza. Y esta situación le ayudó a tener elementos variados para sus redacciones. No es lo mismo hablar de la pobreza estando en ella que hablar de la pobreza estando manejando un Ferrari o que nunca hayas experimentado ese tipo de situaciones o en tu yate o en tu casa con alberca, etcétera, ¿sale? Son situaciones distintas la que un autor puede representar de las mismas condiciones, ¿vale? Em, Pasando a nuestro siguiente tema, existen ciertos elementos característicos que ayudan a la realización de un montaje escénico y ellos son los siguientes. ¿Qué es lo primero que necesitamos para realizar una obra? A ver, trata de imaginarlo un ratito, de pensarlo un ratito. ¿Qué es lo primero que necesito para realizar una obra? Ya tienes el personaje o la palabra. Si dijiste director, entonces estás en lo correcto. Lo primero no es como lo más relevante o lo más destacable, pero sí es de los elementos prioritarios. Tenemos al director. El director lo vamos a poner como el primer receptor. ¿Primer receptor de qué? Obviamente de la obra. Lo que hace el director es un trabajo muy importante, dado que de algo escrito, una obra escrita, tiene la capacidad de apreciar los recursos escénicos. Es decir, la obra habla acerca de un bote que se hundió, por ejemplo. Entonces él tiene esa capacidad de imaginar cómo sucedió, cómo era el entorno, cosas que no están al 100% en un libreto o en un guión. Él lo puede o tiene la capacidad de expresarlo de una manera mucho más amena o de una manera que pueda ser entendible para otras personas. Entonces es nuestro primer receptor y aprecia todos los recursos escénicos. ¿Sale? Así como funciona como receptor, también funciona como emisor. Porque ya hemos visto que es receptor por esta situación de aquí arriba, en la que él tiene la capacidad de recibir lo que sea que esté en el libreto y imaginarlo, ¿sale? Entonces, de aquí del libreto lo está tomando él, es un receptor, pero también es emisor al momento de ya empezar con lo que es la obra. Sus actores, ellos van a ser quienes eh, reciban de nuestro emisor, que es el director, todo lo relacionado con la obra, ¿sale? Entonces, de ser receptor pasa a ser un emisor de lo que quiere que se realice, ¿vale?
Ahora, otro de los elementos importantes son los actores, obviamente. Son los encargados de representar los roles determinados por el director. Tienen gran importancia porque son quienes transmiten el mensaje al público. Director les dice qué hacer a los actores y los actores son muy importantes porque ellos son quienes van a transmitir el mensaje a su vez a lo que es nuestro público. ¿Vale? Siguiente es la escenografía. La escenografía la vamos a definir como el arte de disponer de un conjunto de elementos ambientales para representar una época, un clima o un lugar determinado. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, un barco en alta mar, una persona en la riqueza, una persona en la pobreza, etc. Siguiente elemento es el vestuario. Son prendas y accesorios cuyo objetivo es facilitar a los actores una caracterización adecuada de los personajes. Si estamos, eh, por ejemplo, en la época de las cavernas, ¿cómo se va a vestir esa persona? Obviamente no puede tener un reloj en la mano, no puede tener unos tenis Nike o Adidas, etc. Entonces, el vestuario le va a ayudar también al personaje a meterse más en su papel, ¿vale? El siguiente elemento es el aparato técnico. El aparato técnico está compuesto por la música. La música sirve como hilo conductor de la trama. Está compuesta por la iluminación, el cual permite al espectador enfocarse en ciertas escenas, en ciertos personajes y ayuda a la carga emotiva. Por ejemplo, si alguien está llorando, solamente enfocan a esa persona, una luz tenue y listo. Si esa persona está triste, de la misma manera. Si está alegre, las luces son un poco más brillantes, etc. Dentro del aparato técnico también tenemos lo que es el sonido, que permite dar peso a las acciones. La diferencia entre la música y el sonido es que la música em, es un conjunto de partituras o un conjunto de elementos que ayudan más a conducir la obra por el camino correcto, mientras que el sonido permite dar un peso a las acciones, es decir, si es un arma, el sonido del disparo, de si es una tormenta, por ejemplo, el viento, la lluvia, etcétera, permite dar como más énfasis a las situaciones que se estén representando. Y por último tenemos lo que es eh, la utilería, que son objetos falsos, una pistola falsa. Muchas veces se han dado situaciones en las obras de teatro en la que los actores resultan lesionados o inclusive llegan a ocasionar la muerte porque los elementos que se utilizan no son como deberían ser. Entonces, la utilería principalmente deben de utilizar objetos falsos, un cuchillo sin filo, unas balas sin armas, sin balas de verdad, un arma sin balas de verdad, este, si está tomando café, la taza a veces está vacía, solamente es la taza y situaciones de ese estilo, ¿vale? Actualmente la tecnología ha incursionado mucho en lo que es el teatro, permite elaborar proyecciones geniales, permite eh, recrear prácticamente un escenario de manera muy real y de una manera un poco más sencilla. El teatro y la tecnología actualmente van muy de la mano y ayudan muchísimo a la escenificación de lo que se esté realizando, ¿vale? Pues nada, con esto terminamos entonces nuestro tema de hoy y nos estamos leyendo por WhatsApp, ¿sale? Ya sabes, cualquier duda, comentario, sugerencia, mándame mensaje y con gusto te ayudo a solucionar las dudas, comentarios, problemas, etcétera, ¿vale? Hasta luego.